Listo, ya empezó. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, les quiero agradecer su participación en esta jornada, a todos los que están presentes y obviamente especialmente a nuestros ponentes por tomarse tiempo para compartir con todos nosotros los conocimientos y la experiencia sobre este tema en el mercado asegurador. Bueno, el tema vamos a tener los micrófonos apagados. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar, yo ahora voy a hacer las presentaciones de nuestros ponentes, luego ellos iniciaremos las conferencias y al final de las conferencias vamos a hacer todo el debate y todas las preguntas, así que les pido por favor que vayan anotando sus preguntas bueno, los comentarios que quieran hacer. Los dejamos para el final por una cuestión de tiempo para que todos podamos participar, porque por ahí estos temas dan para debate rápidamente y bueno, después nos quedamos sin las conferencias de los restantes. Así que bueno, me presento, yo soy Florencia Mangialardi y bueno, tengo el honor de presidir el grupo de trabajo de combate contra el fraude en el seguro del Comité Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros, de AIDA. Y bueno, tengo el placer de compartir este grupo con mi amiga Nora Claros y con Boris Molina Acevedo, que bueno, nosotros en realidad somos los organizadores del grupo, pero obviamente que el grupo no funciona sin la participación del resto de todas las personas profesionales, no profesionales, todos los que están dentro del mercado asegurador, que hacen realmente que esto sea muy enriquecedor. Por supuesto, no puedo dejar de nombrar a nuestro padrino, Marcio Malfatti, que siempre nos ha acompañado en todas las jornadas, ha hecho mucha labor con nosotros. Así que bueno, no sé si Marcio está hoy con nosotros, pero siempre está y siempre nos ayuda un montón. Así que bueno, nosotros decimos que es nuestro padrino. Bueno, quienes quieran participar del grupo me pueden contactar. Yo ahora después, bueno, una vez que haga las presentaciones, dejo mi mail y mi WhatsApp como para que puedan participar del grupo. Así que, bueno, eso es un poco lo que les quería decir antes de empezar. Ahora sí, voy a hacer la presentación de nuestros excelentes ponentes y conferencistas. Voy a compartir pantalla porque hice una presentación para que ustedes puedan... no sé si se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Como que, ahí está. Bueno, esto es lo que les comentaba, el grupo de trabajo combate al fraude en seguros del SILA y la jornada de hoy vamos a hablar de las actividades fraudulentas en el marco del seguro en una visión 360 porque vamos a tener todos los puntos de vista respecto a este tema. Nuestro primer ponente es Leonardo Andequian, él es ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Es gerente de negocios y clientes de CESBI Argentina desde el 2014, forma parte de la empresa desde 1997, fue gerente de servicios corporativos y lideró áreas de análisis de siniestros, creó y lideró el grupo de trabajo antifraude, congreso y concurso antifraude, participó en el desarrollo e implementación de sistemas Orión, Sofía y CESBI Med, entre otros, lideró la expansión de los sistemas CESBI, logrando presencia en 12 países de la región, y formó parte de la comisión del proyecto de ley de desarmaderos, que más tarde daría origen a la ley de desarmaderos. Después también está con nosotros Carlos Alberto Betancur Ruiz, que él nació en Colombia en 1964, está naturalizado brasilero en el 2014, es superintendente de operaciones de SAT Company en Brasil, director asociado de la Junta Internacional de la Organización Internacional de Investigaciones de Robo de Vehículos con diferentes agencias policiales en el mundo de Interpol, tiene formación en ciencias militares, oficial del Ejército de Colombia, tiene un posgrado en Latusensu, Política y Estrategia, también tiene un posgrado en Logística, Riesgo y Siniestros de la cadena de suministros, también tiene un posgrado en Gestión de Seguridad Pública, tiene especialización en armas de alto calibre en la Escuela de las Américas en Estados Unidos en 1986, tiene especialización en Estrategia y Gestión Organizacional, en Marketing, Estrategia y Gestión de Acciones, en técnicas de percepción remota, imágenes satelitales y en interpretación de imágenes satelitales, programa CBERS. Tiene estudios en geopolítica, relaciones internacionales y de inteligencia aplicada al entorno empresarial.
También está con nosotros la doctora María Fabiana Compiani, que ella es abogada egresada de la Universidad del Museo Social Argentino, Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas, es gerente legal de siniestro de la Caja de Seguros S.A., es vicepresidente del Comité Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros, es coordinadora de los grupos de trabajo del SILA, fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho de Seguro, rama nacional de AIDA, es vicepresidente segunda de la Asociación de Dirigentes de Empresa, es premio editorial El Derecho al Promedio del Periodo Lectivo de la Universidad, profesora de grado y posgrado en diversas materias, tales como obligaciones civiles y comerciales, derecho de daño, derecho de salud, derecho de seguros, consumidores, es profesora también en la maestría en magistratura, tanto en universidades nacionales, las más prestigiosas del país, como en universidades internacionales. Es autora de numerosos artículos de investigación en derecho de daño, de consumidor, de seguros y conferencista a nivel nacional e internacional. Y también está con nosotros el doctor Pablo Medina Magallanes, que es de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, socio director de Medina Abogados desde 1991, que tratan temas de derecho de seguro, reaseguro y responsabilidad civil. Ha sido apoderado de 38 empresas aseguradoras, hoy abogado de asegurados, aseguradoras y reaseguradoras, especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana con sede en Guadalajara, especialista en Derecho de Seguros por la Universidad de Salamanca, también tiene un posgrado en Derecho de Seguros por la Universidad de Buenos Aires, tiene estudios en actualización en Derecho de Daños, responsabilidad civil por la Universidad de Salamanca, es miembro del Comité Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Finanzas, y bueno, es conferencista internacional en temas de derecho de seguro y responsabilidad civil y profesor invitado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina y externado de Colombia, autor de artículos en revistas especializadas en derecho de seguro y responsabilidad civil y autor de los libros Ley sobre el contrato de seguro comentada del 2011 y Ley sobre el contrato de seguro comentada del 2015. Bueno, obviamente los currículum de los cuatro son mucho más amplios, pero bueno, para no extendernos y estar las 2 horas hablando de los currículums, los vamos a dejar con su participación. También queríamos invitarlos que al final de la charla está con nosotros en DICLA, que nos quiere invitar al Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguros, que va a ser entre el 3 y el 7 de mayo del 2023 en El Salvador. Así que bueno, ella después nos va a contar un poquito más sobre el Congreso, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo ahora, como para que los que quieran después hacer alguna pregunta sobre el Congreso lo puedan hacer también. Bueno, por mi parte, las presentaciones ya están dadas. Ahora vamos a dejarlos con Leonardo Aldequian, que él va a hacer la primera conferencia. Gracias. Bueno, Florencia, muchas gracias. Ahí voy iniciando, a ver si comparto. Ahí se puede ver. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, agradecer a Sila por la invitación, en nombre de CESBI. Y por otro lado, que ya van a ver, parte de mi presentación tiene que ver con un caso ganador del concurso antifraude que nos toca organizar desde CESBI. Y ese agradecimiento va para Zurich, compañía de seguros, que fue justamente un caso ganador, y en particular para Néstor Sandoval, que es el gerente de fraudes de Zurich y quien nos ha ayudado justamente con esta presentación. Así que nada, nosotros somos simples facilitadores, pero creo que es una experiencia que es muy útil y queríamos compartirla. Antes de llegar al caso específicamente, bueno, queríamos hacer una pequeña introducción a la problemática del fraude. Sabemos que es un delito que afecta a todo el mercado asegurador, atentando contra la transparencia, perjudica a todas nuestras sociedades. A través de la presentación de casos que ya hace más de 10 años que estamos facilitando el concurso de fraude, vemos que el fraude al seguro ha generado lesiones graves y muertes, pone en marcha innecesariamente organismos del Estado, bomberos, ambulancias, hospitales,
y generando la desatención de emergencias reales, ¿no? Genera mayores costos para los usuarios de los sistemas. Y en general, otra de las cuestiones que pasa en Estados Unidos se percibe, por ejemplo, que gran parte del aporte en primas de seguros se va en fraude. Es una cifra muy significativa, ¿no? Nosotros ya hace varios años empezamos a trabajar en materia de fraude y básicamente entendimos que había una necesidad de trabajar en cultura. Y este es un poco el nombre de la campaña que llevamos adelante. La idea de cultura antifraude tiene varios pilares, entre los cuales está generar actividades académicas para mejorar la efectividad de la lucha contra este delito. Promover la acción mancomunada para lograr mejores estándares de prevención antifraude. Esto tiene que ver justamente con facilitar la comunicación de todos los actores de la cadena de valor. Dar reconocimiento a la iniciativa individual y personal, cualquiera sea la función y responsabilidad. Esto justamente es lo que viene a atender el concurso de fraude, del cual vamos a hablar más tarde. Compartir las mejores prácticas en la materia. Y por otro lado, bueno, mantener a las aseguradoras alineadas con el principio básico 21 de la IAIS, que justamente habla de trabajar en materia antifraude en todas las compañías de seguros. En base al concurso, tenemos dos concursos. Primero vamos a hablar del nacional. El concurso nacional se lleva adelante en Argentina, Chile y el resto de Sudamérica y Caribe. Se presentaron anualmente más de 200 casos, o sea, y esto, como les decía, llevamos más de 10 años, así que la cantidad de material es importante. Participan empleados de compañías de seguros que presentaron uno o varios casos exitosos de los cuales se comprobó fraude cometido en una compañía de seguros o bien algún desistimiento, ¿no? Y por otro lado, también manifestarles que hay un jurado de notables que es el que lauda por los mejores casos y que finalmente se dan los premios. Después, como les decía, hay un concurso internacional. El concurso internacional es de los ganadores de cada una de las plazas. Se hace un concurso en el que participan esos ganadores y finalmente se llega al caso ganador, ¿no? Tenemos un congreso internacional que lo llevamos adelante todos los años. Espero que este año sea la diferencia a los últimos dos. Por supuesto, la pandemia no nos permitió que el encuentro sea físico, pero lo bueno es que en ese congreso se presentan los casos ganadores de cada uno de los concursos y obviamente se da premio al mejor caso en forma internacional. Por poner un ejemplo, en el último concurso fueron dos ganadores de Chile, tanto en la categoría automóviles, que fue Consorcio Seguros, como en otros ramos, que fue BCI Seguros de Chile. Por otro lado, les comentaba del Congreso de Fraudes. Es un lugar donde nos permite ver un poco las tendencias que hay en la región en materia antifraude. Ahí tenemos invitados de distintas partes del mundo y la idea es compartir justamente las mejores prácticas y escuchar a los expertos en la materia. Para poner un poquito de marco de lo que sucede en Argentina en materia de investigaciones de fraudes, nosotros estamos recibiendo, durante el año 2022, recibimos 22.000 casos cerrados. Cuando hablamos de casos, estamos hablando de casos investigados. Es importante saber que se investiga el 1.8% de los siniestros. O sea, ustedes seguramente en más de una ocasión habrán escuchado hablar de que el fraude representa el 10% de las denuncias, el 10% de los pagos, cifra que es muy difícil de demostrar. Poco importa si es el 10, el 15, el 20, no importa, pero esto es una cifra concreta. El 1,8% de los casos se investiga. O sea, difícilmente podemos llegar a descubrir el famoso 5, 10 o 15% si investigamos solamente el 1,8%. No digo que tengamos que investigar más, esto es una cifra, esto es un dato.
El 29% de esas investigaciones logran, digamos, un final exitoso de ahorro, ya sea por desistimiento, ya sea por rechazo o por prescripción. Desde la salida de la pandemia, en el año 2022 frente al año 2021, tenemos un incremento de las investigaciones del 40%. El 95% de los casos, las compañías requirieron de la intervención de un liquidador externo. Los casos, yo decía que se cierran por desistimiento, por rechazo, etc. La distribución es la siguiente: tenemos casi el 70% de desistimientos, 20% de rechazos, 7% de prescripción, y a juicio se va en el 0,3% de los casos. Algo que el jurado generalmente recalca en todos los congresos, en todos los concursos de fraude, justamente es tratar de judicializar la mayor cantidad de casos. Sabemos que eso es bastante complicado, sobre todo porque escapa un poco al espíritu de la compañía, y aparte son elevados los costos y por ahí hay un riesgo reputacional también. Pero bueno, este es el dato, y aparte sabemos que esto sucede a nivel mundial. También es importante saber que por cada peso que se invierte en prevenir fraude se ahorra 7,33 pesos. O sea, esto es del relevamiento de aproximadamente el 27% del mercado. Nosotros recibimos información de más del 70%, pero de lo que tiene que ver con resultados, con qué es lo que pasa después de que se investigue y demás, recibimos del 27%, que si bien no es la mayoría del mercado, es la única información que en este momento podemos tomar como cierta o como dura, como número duro sobre lo que está sucediendo. Todo esto se recoge a través de un sistema que es el sistema Sofía, que adelantó Florencia, que trabajamos en CESBI. Recibimos información de pólizas de automóviles, de pólizas y siniestros del ramo automotor, vía accidentes personales, tanto siniestros como las pólizas afectadas de esos casos de siniestros. Después otros ramos, otros riesgos, mejor dicho, como digamos familiar, integral de comercio, RC establecimiento, transporte de mercadería. Y tenemos otras fuentes de información también que vienen a complementar todas estas bases de datos, que tiene que ver con las asistencias mecánicas, información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, registro de actuaciones judiciales, y por otro lado se está implementando una información de las demandas que generan las compañías de seguros mediante información estructurada. Con toda esa información nosotros trabajamos en un modelo de Machine Learning que, apoyado en más de 300 variables, genera un score de riesgo de fraudes, y con ese score las compañías administran qué casos son los que van a investigar, o primero, antes de investigar, analizar también. Y finalmente, lo importante hoy con lo que es primero la velocidad que se requiere en la tramitación, y por otro lado la posibilidad que nos da la tecnología de vincular bases de datos de distintos organismos. Tenemos la posibilidad de realizar consultas automáticas en línea y en tiempo real al momento tanto del aseguramiento como de la denuncia de siniestros. Esto lo que genera son alertas en el momento que el operador está o dando de alta una póliza o generando el alta de un siniestro. Vamos al caso que fue ganador, como les decía, del último concurso de fraude en Argentina por parte de Zurich. Zurich lo que empezó a detectar en un determinado periodo de tiempo es que había dos abogados que habían empezado a presentar un volumen de demandas que era llamativo en cuanto al periodo de tiempo en cuestión y sin antecedentes previos. O sea, de repente, de buenas a primeras, aparece dos abogados que empiezan a presentar muchas demandas a la compañía. Obviamente la compañía nota esto y empieza a realizar una investigación al respecto. Estos abogados, quiero aclarar que toda la información referente a nombres se trata de información novelada, no son nombres reales, pero para podernos guiar y tener el hilo conductor del caso,
le vamos a poner Mercury y Gutiérrez. Son los dos abogados que había identificado la compañía que estaban presentando muchos casos. La presentación consistía en un modus operandi que iniciaba con una presentación de una denuncia de daños materiales, normal, común y corriente, nada llamativo. Esto, en algún momento, se generaba una ampliación de esa denuncia, donde aparecían terceros lesionados. Sabemos que en Argentina las lesiones a través de las coberturas de RC generan una industria del juicio bastante importante, entonces la percepción de beneficios a través de este tipo de reclamos es bastante importante. Entonces esto obviamente eleva el monto y justifica de alguna forma algún tipo de maniobra, ¿no? Después lo que hacía, una vez que estaba ampliada la denuncia y aparecían los lesionados, se presentaba una mediación, que la estrategia de la presentación de esa mediación era justamente no cerrar para que el caso sea elevado a juicio y a partir de ahí ya empezaban las demandas. Por supuesto, ahí cuando la compañía empieza a percibir esto, lo que hace es dar intervención a un estudio de abogados que a su vez investiga un poco todo el accionar de estos abogados. Y hasta acá tenemos esta foto. No podemos decir más nada. Lo que sí, vamos a un caso particular que justamente inicia con la denuncia, como decía, una denuncia normal de un señor Ariola que ingresa el caso a la compañía a través de un reclamo de, como se llama, un reclamo de daños materiales. Es un siniestro que se desarrolla en la playa de un supermercado. A la compañía en particular le llama la atención un indicador que tiene que ver con que la denuncia de siniestro, en el relato, el asegurado dice que dio marcha atrás y embiste contra un tercero, que en este caso le vamos a poner la señora Gómez. La señora Gómez tenía una cobertura de todo riesgo, una cobertura de casco completa con una franquicia, con un deducible. Y obviamente hace el reclamo, da curso al reclamo en la compañía de seguros. La compañía de seguros lo que hace es hacer frente al reclamo pagando el valor del deducible. Resulta que en algún momento dado se genera un llamado al call center de la compañía y en ese llamado el señor Ariola, que es el asegurado, pide realizar una ampliación de la denuncia por lesiones. Lo que dice es que en el vehículo del tercero había dos personas, un conductor y un acompañante, que presentaba lesiones y que quería declararlos. Deja dos direcciones de correo, de correo electrónico para recibir la ratificación de que efectivamente había existido esa ampliación. Y obviamente, como les decía antes, se inicia un proceso que termina en un juicio, ¿no? De vuelta, estamos hablando de una mediación, la mediación no se cierra y se inicia una demanda. Hasta acá todo bien. El abogado, que al principio yo les comenté que estaba investigando a dos abogados que generaban muchas demandas, lo que hizo fue ir al juzgado de la localidad de Legalito, donde se da cuenta que estos abogados que habían presentado tantas demandas en la compañía de seguros tenían ya iniciadas 280 demandas en ese juzgado, en un corto periodo de tiempo también, lo cual obviamente fue llamativo. Dentro de lo que es la investigación, empiezan a encontrar ciertas escuchas en las cuales la compañía detecta que el llamado famoso, donde el asegurado agrega o amplía la denuncia aduciendo que había dos terceros más, en realidad no se trataba del asegurado, sino que coincidía con la voz del abogado Mercury. ¿Está bien? O sea, era el abogado el que había llamado a la compañía haciéndose pasar por el asegurado, y esto había pasado, había validado el check ID del call center y demás cuestiones, o sea que había experiencia de cómo realizar esto.
Pero ya se había certificado de que efectivamente quien había hecho esa ampliación era el abogado Mercury. En los llamados, Mercury pide que la documentación se le envíe a 2 correos electrónicos, ¿se acuerdan que lo dije al principio? Casualmente, cuando el estudio empieza a investigar sobre esos correos electrónicos, casualmente, el abogado Mercury, una de las direcciones de correo electrónico que da es la de Gutiérrez. O sea que a partir de acá la compañía se da cuenta de que Mercury y Gutiérrez tenían cierta relación. O sea, básicamente podían llegar a ser presuntos socios. Mercury y Gutiérrez, después de esto obviamente se sintetiza y después de bastante investigar, la compañía deduce que Mercury y Gutiérrez forman parte de un estudio que estaba conformado por 5 abogados. Con todas estas irregularidades, lo que hace el estudio de abogados de la compañía fue informar en todos los juicios donde la compañía estaba involucrada, fue informar en los juzgados acerca de todo lo que había recopilado acerca de la relación entre Mercury y Gutiérrez, el invento, o sea, en definitiva, acá creo que está bueno aclarar, ni el asegurado ni el tercero sabían de la ampliación de la denuncia de Mercury, ¿se entiende? O sea, se hacía pasar por el asegurado, pero utilizaba los nombres, pero no estaban involucrados. Entonces, obviamente, imagínense, el juzgado cuando toma nota de todo esto, que es obviamente por demás llamativo, llega a una conclusión donde, en principio, se logra desistimiento de 5 casos en juicio. O sea, yo soy ingeniero, mucho no puedo hablar, pero sí, hablando con muchos de ustedes, lograr un desistimiento en juicio, creo que ustedes me van a corregir lo que representa en Argentina, ¿no? Y además de esto, 4 de esos casos, 4 de esos 5 casos, el juez de oficio los remitió a fuero penal. O sea que en este momento los abogados están siendo juzgados en el fuero penal. El monto de ahorro por este caso es de 6.437.712 pesos. Es muy difícil de hablar de estos montos en dólares. La semana pasada hubiese sido otro valor. En el momento en que se cerró este caso eran 41.000 dólares, que para 5 casos, la verdad que me llamó la atención, me parece que es un valor bastante modesto, pero esto tiene que ver con la política que tiene Zurich de medir el ahorro, justamente hablando con la gente de Zurich, que tiene que ver con el valor aproximado que ellos consideran que podrían haber cerrado el caso en una transacción, en una negociación, ni siquiera en juicio ni en mediación, ¿no? Entonces, este es más o menos el monto de ahorro. Y finalmente la compañía lo que hizo fue, obviamente, compartir, es algo que por suerte en Argentina está bastante desarrollado y bastante maduro, hay mucho contacto entre todas las compañías, y compartió esta información entre otras aseguradoras y se dio cuenta de la existencia de más casos con este modus operandi. Así que bueno, este fue, como les decía, el caso ganador que tuvo a Zurich con el primer premio, y nos pareció muy importante presentarlo en este foro, así que bueno, por nuestra parte, muchas gracias y bueno, atentos si hay algún tipo de duda, consulta y demás. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. La verdad que muy interesante todo el planteo y la verdad que está bueno que se investiguen estos temas como para bueno, ir sacando toda esta corrupción que existe en el mercado de seguro y que bueno, termina transformando, pagando justos por pecadores porque muchas veces te pone a todo en la misma bolsa y realmente complica a los que realmente tienen un reclamo válido. Así que bueno, te agradecemos mucho. Después las preguntas, si quieren dejarlas en el chat o bueno, al final vamos a responderlas. No sé si puedes dejar de compartir pantalla, así seguimos y comparte Carlos. Ahí está. Pensé que querían seguir viendo la presentación. Perdón. Ahí está. Listo, muchísimas gracias. Carlos, ¿está por ahí?
No lo estoy viendo. A Carlos Betancourt. Está ahí, ¿eh? Carlos, Quizás está habría que, muteado. sí, quizás habría que pedirle a la gente de Acoldese que lo autorice. No, es co-host, él puede activar su micrófono, pero no, no sé. Ya. Ujú, ya. Ahí está Carlos. Abre el botón. Poner la hecha como así. ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos y ahí se ve la presentación. Ah, ya, perfecto. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente quería agradecer por la gentil invitación de Florencia para participar de trabajo de hoy, especialmente al Grupo A de Brasil, que también fue nuestro contacto inicial antes de nuestra participación en el seminario de Costa Rica. El tema mío va a ser relacionado a fraudes y la experiencia que nosotros en nuestra vida profesional estamos adelantando aquí en Brasil. Yo trabajo aquí ya en una empresa de rastreo de vehículos y prestamos servicios para 14 aseguradoras en Brasil, instalando a los vehículos de los clientes aparatos de rastreo en calidad de comodato, y con eso conseguimos recuperar los vehículos que son sinistrados por robo y hurto. Con base en eso, nosotros quisimos traer un panorama de la nueva tecnología de rastreo como ayuda en la detección de fraudes y un escenario actual de la problemática brasilera, y para eso me permito hacer un pequeño resumen de cómo es que está Brasil en este momento. Analizando el mercado brasileño, encontramos que el premio gano de seguros del año 2022 fue de 172 millones, con un crecimiento de 21,2% en relación al año anterior. Encontramos también un aumento de fraudes de indemnización por robo y furto de autos, que aumentó exponencialmente durante el tiempo de pandemia, que ainda se comporta de esa forma, es lo que van a analizar un poco más para frente, porque la sinistralidad con relación del año 2021 al año 2022 fue de 49,3% y tuvo una una baja una caída de 1,8% por dos causas importantes para el periodo de este año que fue analizado. Primero por causa del segmento vida, donde tuvo una reducción del 13,7% por causa de que la pandemia está llegando al fin, y esas indemnizaciones que fueron acusadas en años anteriores por causa de la pandemia en el segmento vida, pues aumentaron el valor de sinistralidad apuntado anteriormente. Y otro tema importante que hizo esa reducción del 1,8 fue por causa de siniestros por corporativo de daños y responsabilidades, que representaron un menos 7,4%. Es una característica importante. Tuvimos una supervalorización de los vehículos usados debido a la ruptura logística de la cadena productiva. Cuando hablo de valor PIPI del 2023, me refiero al valor comercial de los vehículos en Brasil. Y eso no se generó solamente en los vehículos usados, y sí también en los vehículos nuevos, mismo que es una parcela menos representativa. Un aumento del 13% en la frecuencia de robo y hurto de vehículos en el estado de San Pablo. Y es importante anotar que en Brasil en este momento se roban en media 64 vehículos por hora. Entonces la sinistralidad en robo y furto es muy alto, el aumento de la frecuencia. Para el año 2022, las perspectivas en crecimiento fue del 10% y se comportó casi de la misma forma. En los fondos liberados por financieras para vehículos, tuvo un investimento de 216 billones de reais. La salida, una característica importante dentro de ese tema del tema de mercado brasilero, es la salida de la montadora
Ford de Brasil el año pasado, en el último semestre, que eso generó algunos problemas económicos y sociales en Brasil. Disculpa, Carlos. Sí. Perdón que te interrumpa, pero la presentación no se está viendo en modo presentación, que nos quedó, solamente vemos el título. Está el título. Claro, tenés que ponerlo en modo presentación. Vamos a ver cómo es que corrijo eso. ¿Será aquí? Vamos a ver. Pero en asesoría, Max, pero yo llamo aquí a un asesor para que me ayude con esto. La Ah, sí, partecita, bueno, No está apareciendo de modo presentación. No salió, sino que no, él está apareciendo el slide, está solamente el título. No están apareciendo aquí los... Ya un minuto, por favor, disculpen. Sí, si no yo la tengo para compartirla, si querés que la comparta desde acá. Espérate un minuto, por favor. Sí, sí. Ahora sí, cualquiera una de las dos. a su derecha hay donde hay un Está más y un apacible. menos. A su derecha, donde hay un más y un menos, antes de eso hay como una opción. Sí, aquí está. Aquí sí, Congreso sí. Aquí es, la que es. Ahora sí, formato slide. Ahora sí. No. Ahora sí. Ahí donde está, a su derecha hay como un computadorcito, hay un más y un menos, y ahí está diciendo que está el 55. Debe ponerlo donde al ladito hay como una pantallita, y ahí ya le permite hacer la presentación. Lado derecho tem nada más o menos. No está apareciendo aquí. No está apareciendo nada ahí. No se ve en modo presentación, se ve solamente la... El título. Sí. Bueno, si quieres, si tú me ayudas ahí, Florencia, mejor. Más fácil. Bueno. Não pode inteira, tá? Para apresentar mais fácil. Foi assim? En esa permite. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Apareció? Sí, ya se ve. Muchas gracias. ¿Ahora se ve? Bueno, entonces estamos por aquí. Creo que estaba en este ítem de acá. Salida del mercado brasileño de la montadora Ford, ¿cierto? ¿Están viendo ahí? Sí, perfecto. Entonces, hablábamos también del tema del crecimiento del robo de vehículos, refuerza la importancia del mercado asegurador de seguros en Brasil en este último periodo. Y otro ítem importante es la alta del precio de los carros nuevos y usados, que deja el valor de los impuestos de los vehículos en Brasil más caros para este periodo de 2023. Es una característica importante por la supervalorización de la tabla FIPI que mencioné anteriormente. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí, perfecto. Entonces aquí vamos a agilizar un poco para no perder nuestro tiempo. Aquí hablo de la parte del mercado de automóviles, un comparativo entre los nuevos usados que es importante, hacer una relevancia aquí con relación a la venta de carros nuevos. En los autos tuvo una reducción del 11,75%, comparando el 21 con el 22. Y en las motos tuvo un aumento del 18% en los vehículos automotores moto nuevos. Ahora los usados
tuvo una reducción bastante significativa entre comparaciones dentro del año 21 al año 2022, que gira en torno del 25,40%, 25,40%, y en motos el 16,49%. Ahora, si hablamos de este año, 2023, que es una cosa que nos deja preocupados, es que ese comportamiento del año pasado comparativamente con el 2021 vuelve y se repite en algunos escenarios. La producción continúa baja, está abajo, la producción de vehículos en Brasil está abajo de los parámetros que estaba antes de la pandemia, antes del 2019, un 20% en reducción. Y algunas montadoras, por causa de algunos fenómenos económicos en Brasil y por la falta de autopiezas y de componentes electrónicos, cerraron sus puertas en el mes de marzo de este año, como en el caso de la Volkswagen, la Hyundai y la General Motors. Son características importantes de ese primer trimestre. Existen bajos estoques en concesionarias y venta de autos nuevos por causa de eso que mencioné anteriormente. Pausa la operación de las montadoras que mencioné, que también reduce la producción de carros en Brasil. Incertidumbre de la economía por el nuevo gobierno. Hubo troca de gobierno en Brasil a final del año pasado y el nuevo gobierno, el gobierno de Lula, pues hay mucha incertidumbre económica y por causa de eso, pocas inversiones extranjeras en el ramo de autos en Brasil. Aumento constante de los combustibles, que es un fenómeno importante. Alta de la tasa de interés del 13% anual, que es muy alta en este momento. El año pasado cerró en 10%, ahora está en 13% la expectativa. Caída del financiamiento de autos nuevos. También esa caída del financiamiento de autos nuevos es por causa de que las personas también no están comprando carro nuevo por la situación económica. La renta familiar se comprometió por causa de la pandemia y otros factores económicos que mencioné anteriormente. Las motos tuvieron un acréscimo del 29,97% en la compra de motos nuevas en el primer trimestre del año pasado, y eso continúa reflexionando en este año. Es un fenómeno que se repite nuevamente porque las personas están decidiendo usar otro medio de transporte más barato y por causa de los combustibles también. Los vehículos, crecimiento de ventas del 15,1% comparado con el primer trimestre del año 2022. Eso está más, mismo así, no está en los patamares del año 2019, antes de la pandemia. Las ventas de automotores estaban todavía 20% abajo del 2019 en el periodo antes del COVID-19. Ahora, panorama general de los vehículos en Brasil. ¿Cuál es el nivel de exposición de los vehículos? ¿Y por qué traje eso? Importante mencionar que la grande flota de vehículos en Brasil está más concentrada en este círculo que aparece aquí, que es prácticamente el estado de São Paulo, Río de Janeiro. La flota de vehículos en Brasil es de 113 millones de carros, de los cuales un 25 al 30% están asegurados, por el restante no. Y ese es el nivel de vehículos expuestos. Con seguro, un 70% están representados aquí en esta mancha circulada en el estado de São Paulo. Ahí haciendo un análisis de los robos y hurtos de vehículos en Brasil desde antes de la pandemia. Durante la pandemia, pues vemos que en el año 2020 hubo una caída drástica de las frecuencias de robos. Son datos de la Secretaría de Seguridad Pública y solamente de los estados que aparecen mencionados abajo: São Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais y Bahía. Estamos hablando de los principales estados de Brasil donde encontramos mayor número de carros expuestos. Ustedes saben que Brasil tiene 27 estados, más aquí conseguimos extraer información de la Secretaría de Seguridad de estos más representativos. Si observamos en robos y hurtos, ¿aló? Observamos que hay una caída representativa en inicio del primer trimestre de 2020 y luego comienza. ¿Aló? ¿Están escuchando? Sí, señor, perfecto. Sí, perfecto.
Aquí vemos que hay un crecimiento importante en el estado de San Pablo. Después de la pandemia, a mediados de la pandemia comenzó a crecer en robos y hurtos, la sumatoria de robos y hurtos de vehículos, y luego se estandariza en el primer trimestre de 2022 hasta hoy. Más ahí donde vemos, vamos a la tesis nuestra en el próximo slide de por qué los hurtos están relacionados con el fraude. Entonces observan aquí que los robos tuvieron un comportamiento de caída, y mismo en el segundo trimestre de 2021, un leve aumento en el cuarto trimestre de 2021, y comenzó a caer y se estandarizar en el 2022. O sea, es un comportamiento normal, sobre todo en el estado de San Pablo, donde tienen la mayor cantidad de carros expuestos. Ahora, cuando hablamos de hurtos de carros, la curva es totalmente diferente. Hurtos cuando el vehículo usted lo deja expuesto, sea en la casa, sea en la calle, enfrente de su oficina. Y si durante la pandemia las personas estaban reclusas en casa, no es natural entender que durante la pandemia, que son los años 2020 y 2021, los hurtos comenzaron a extrapolar. Quiere decir que alguna situación anómala estaba ocurriendo, que puede ser muy correlacionada con el tema de fraude. Entonces es un 64% de aumento, que es bien expresivo. A raíz de eso, nosotros en las empresas de rastreo comenzamos a observar que los vehículos que estaban siendo sinistrados por robo y hurto, la gran mayoría que no aparecían eran los carros hurtados. Y por eso comenzamos a ver gran incidencia de posibles fraudes y fueron creadas algunos departamentos de investigación. A raíz de eso también el mercado comenzó a se movimentar y generaron productos de seguro mucho más económicos. Nuevas modalidades de uso de los vehículos también comenzaron a aparecer, la modalidad de vehículo compartido, la modalidad de vehículo alquilado y otra serie de modalidades. El segmento motos aumentó en las coberturas por causa de que aumentaron las compras de motos, y mayor presencia de las empresas de rastreo en las jornadas de compra de nuevos y seminuevos en el mercado brasileño. Ahí cómo entra la tecnología aliada al tema de investigación y de detección de fraudes. Cuando nosotros hablamos de tecnologías de rastreo, tenemos que hablar de nuevas tecnologías. Aquí voy a traer rápidamente para mostrar que existen diferentes variedades de rastreadores embarcados en los carros, unos con tecnología GPS, GPS-RS, otros con tecnología LoRa, RF, radiofrecuencia. Más, lo que hace diferencia realmente es la posibilidad de saber dónde estaba el carro en el momento de que se robaron el mismo, sea robo o sea hurto. Entender qué es lo que pasó antes de la situación pasar, antes del cara hacer el denuncio, la denuncia de robo, y eso la tecnología nos permite identificar claramente cómo es que se comportó el modus operandi de ese robo. Por eso la tecnología siempre está aliada en el momento de la investigación. Las coberturas de escucha de señales, de trazabilidades anteriores han aumentado en Brasil exponencialmente, y las nuevas tecnologías como LoRaWAN nos han permitido, aparte de usar el GPS, GPRS, utilizar esa tecnología de LoRaWAN que me da la misma exactitud que la tecnología GPS. Por eso, cuando el cliente quiere engañar de alguna forma a la aseguradora, cuando no conoce de tecnología, termina haciendo cosas que no debía hacer, y yo consigo descubrir eso posteriormente. Cuando descubro que un carro no fue realmente hurtado, pues me genera otro tipo de crimen, como el crimen de falsa comunicación, como la extorsión o estafa, incendio doloso, que muchos hacen eso. Simulan un incendio en los carros para entrar con una reclamación por robo y hurto de vehículo, posteriormente en la aseguradora. Asociación criminosa, cuando venden el carro en un desmanche
reciben un dinero y posteriormente entran con una reclamación por robo y furto en la aseguradora, entre otros. Ahora, cuando se ve informaciones de la Federación Nacional de Empresas de Seguros, hablando de que hay un crecimiento exponencial en los últimos 4 años de fraudes de seguros, que aumentaron en un 34,87%, una baja comparativa del año 2019, representaban 453 millones en fraudes, comparadas antes de la pandemia. Y sumado a esto, ya para el 2021, las fraudes comprobadas representaban 349 millones solamente en el primer semestre. Eso representa un 15,6% de los siniestros en este periodo. O sea, que solo en un trimestre está casi componiendo el valor total de fraudes de todo un año completo como pasó en el 2019. Entonces, es una cosa para pensar. Es una realidad brasilera. Las causas ya mencionamos algunas. La crisis financiera genera estadísticas falsas de robo y hurto de vehículos en las informaciones que trae la Secretaría de Seguridad del ente público. Aumento del valor comercial de los vehículos por causa de esa situación. Y aquí una cosa que nos dio el start para comenzar a investigar los carros. Y aquí gustaría mostrar aquí rápidamente este video, si conseguimos proyectar. Si ustedes ven aquí la policía investiga la descubierta por lo menos de 15 vehículos en el lago de una pedrera desactivada en la ciudad de Salto de Pirapora, San Pablo, distante 124 kilómetros de San Pablo capital. Los vehículos surgieron después de la disminución del nivel de agua luego de la temporada de lluvias en el estado de San Pablo el año pasado, en el primer semestre. Y si ustedes ven, observan los carros que están en el lago. ¿Están viendo el video? ¿Sí? Sí, señor. Los vehículos están comenzaron a surgir después que las lluvias bajaron, pues los vehículos no están desmontados, los carros están enteros. De esos 15 vehículos, 13 fueron sinistrados por robo y hurto. Y fueron indemnizados en el año 2000, entre el año 2021 y el 2022, en las investigaciones posteriores. Eso nos dio el start para comenzar a implementar dentro de las empresas de rastreo, sobre todo la nuestra, equipos de investigación. Creamos una célula que llamamos célula de sindicancia e inteligencia, y con eso conseguimos identificar en el último año, por ejemplo, traje un ejemplo, 250 casos investigados por nuestros equipos, de los cuales conseguimos hacer recusa de 130 siniestros por robo y hurto, que representan en un año 19.500.000 reales, en dólares casi 4 millones de dólares, y que están concentrados esos fraudes comprobados en estas regiones de Brasil, sobre todo lo que está en rojo, más oscuro, el estado de San Pablo, que es el que más representatividad tiene por causa que el nivel de exposición es más alto. Esa célula de investigación nos ha permitido que cuando hacemos el cálculo de performance e índice de recuperación con nuestros parceros aseguradoras, los carros que conseguimos hacer la recusa de indemnización, los contabilizamos de forma positiva dentro del cuadro de resultado de la compañía en los indicadores de performance por los SLAs de recuperación para con esa empresa. Y dentro de esos casos que nosotros investigamos, yo traje aquí uno solo como ejemplo, donde todas estas informaciones que aparecen al lado derecho es lo que se apura dentro de una sindicancia en nuestra empresa, datos de asegurado, datos de la ocurrencia, declaración del siniestro, descripción de lo ocurrido, histórico de últimas posiciones, que es importante, la trazabilidad anterior, boletín de ocurrencia y análisis comparativo, actuación de la equipe de campo, apuración de equipo de inteligencia, junto al asegurado,
inconsistencias apuradas por el equipo de inteligencia con relación a la trazabilidad. Ahí traemos informaciones también complementarias con los equipos de la policía, con el sistema detecta de cámaras de los puestos de rodovía y de los puestos de peaje de las policías que me suministran las imágenes, y comparo con la trazabilidad para si el vehículo cruzó o no cruzó en determinado momento, o si el vehículo estaba rodando o no en una ciudad donde sufrió el siniestro de robo o no. Y esa comparación nos permite identificar y dar los indicios para continuar la investigación. Hacemos un histórico de antecedentes judiciales, histórico de antecedentes jurídicos, consulta de débitos del vehículo, consultas financieras, victimología, que es muy importante, porque comparadas con el Registro Nacional de Siniestros, podemos determinar que esta persona efectivó un siniestro de robo y hurto con Alfa Seguros, y de aquí a 2 meses con Mafre Veracruz, y posteriormente con Liberty Seguros. Eso también es importante especificar. Gráfico de depreciación de la tabla FIPI, análisis de histórico de exposición de riesgo, una serie de cosas. Aquí rápidamente, para no me extender más, este ejemplo de caso, que fue una sindicancia apurada de un camión robado aquí en el estado de San Pablo, donde la trazabilidad me da el indicio de los locales donde el carro rodó o camión, por dónde pasó, la comparación del VO, la versión que él dio, informaciones del sistema detecta también, comparación de esas informaciones, la grabación de cuando la persona abrió el siniestro con nosotros, la comparación con lo que hizo directamente en la aseguradora, inconsistencias apuradas por la equipo de inteligencia, donde me utilizo la trazabilidad anterior y la comparación del sistema detecta, donde consigo puntuar que esa persona hizo un trabajo dentro del vehículo en un local, una oficina específica, del cual la aseguradora no estaba paciente, tuvo un siniestro. Posteriormente descubrimos que el motorista y el dueño del camión eran hermanos, que uno ya estaba procesado por robo y receptación de mercadería de vehículos desmanchados en el estado de San Pablo, está todo por aquí. Dan versiones también del cliente. Y por aquí tengo una cosa que es importante, que me refiero a las redes sociales, porque las redes sociales nos traen mucha información. Cuando usted hace una pesquisa más profunda de la persona, yo consigo identificar que este señor tiene diferentes históricos judiciales. Son como 3 páginas. Más hay una cosa aquí más importante. Bueno, cada 7 procesos, nombre del motorista, y posteriormente descubro que en las propias redes sociales, a ver si está por aquí, esta persona tiene un registro de receptación de piezas robadas, de camiones. Está por aquí. Se ve que el informe es muy completo. El informe tiene 37 páginas de información que me permiten con eso, aquí esta parte importante. Operación prende cuadrilla especializada en robo de cargas y de camiones. Y aquí aparece el motorista del camión, que es hermano del dueño. Entonces, toda esa información para nosotros es importante, no solamente la trazabilidad, y sí el trabajo en cooperación con las policías y con las diferentes fuentes de inteligencia externas para conseguir componer un relatorio que realmente consiga recusar una indemnización por robo y furto. Y aquí yo creo que ya terminamos en nuestra presentación. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, estoy a entera disposición. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Sí, hay algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, si puede ser por el tema del tiempo, así pueden hablar los dos expositores que nos faltan. La verdad que impresionante todo el trabajo de investigación que hacen, impresionante el video y todos los autos. Y también
es como si estuviera hablando de Argentina, o sea, acá pasa exactamente lo mismo, eso es lo que también más llama la atención. Pero bueno, te agradecemos mucho y bueno, después seguimos con las preguntas al final, si puede ser. Vos, Perfecto. Carlos, ¿podés dejar de compartir pantalla si seguimos con Fabiana? Perfecto, ya. Muchísimas gracias. Aí eu consigo sair dessa aí. Se salgo daqui. Colaboración aquí a los técnicos porque no estoy consiguiendo salir. Bueno, si les parece, comenzamos para no hacer un bache. Muchísimas gracias por la invitación, Florencia. Y si les parece bien, yo voy a intentar hacer parte de esta visión 360 de la que hablábamos en un comienzo, teniendo entonces un panorama que nos permita entender que el fraude, que ya fue comentado por Leonardo, es el engaño económico con la intención de conseguir un lucro o un beneficio, está dirigido no solo respecto de terceros a las aseguradoras, sino que también se verifican casos de empleados, de funcionarios de aseguradoras que cometen perjuicio a la aseguradora. Vamos a ver luego con Pablo las situaciones donde la aseguradora causa perjuicios a los terceros por prácticas también que podemos mencionar como abusivas. De modo tal que para hacer un paneo respecto de los distintos tipos de fraude, en el fraude en las empresas de seguros, constituye casi el 20% respecto del indicador general de fraudes en empresas en general. Y dentro de eso, un 52% de fraude externo y un 41% de fraude interno, lo que nos muestra una cierta paridad entre unos y otros. Lo más llamativo es que 3 de 4 fraudes internos que sufren las organizaciones de seguros son hechos que son adjudicados a la gerencia media, es decir, a los mandos medios de las aseguradoras. Es decir, aquellos que están en la posición de control, en la posición de autorización, normalmente de transacciones o del pago de las indemnizaciones a cargo de las aseguradoras. De modo tal que, como ustedes advierten, la lucha contra el fraude nos exige una conducta amplia, no solo de contención del fraude externo a la aseguradora, sino también de contención del fraude interno. En los últimos años, y a raíz de los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales, los países fueron dictando normativa tendiente a fortalecer la actuación de las empresas, y entre ellas de las aseguradoras, tendientes a evitar o por lo menos a contener ese fraude interno que muchas veces tenía como resultado también el enlace con funcionarios públicos. De ahí los requerimientos de OCDE para que los estados fortalezcan ese tipo de regulaciones, y Argentina dictó una ley, la 27401, que tiene por objeto responsabilizar a las personas jurídicas. Hasta acá las responsables eran las personas físicas que integraban a las personas jurídicas. Esta ley le da un giro desde el punto de vista del derecho penal, de modo tal de que pueden ser alcanzados por la sanción penal por la comisión de delitos las personas jurídicas en las cuales esos directivos verifican alguno de estos ilícitos, el cohecho, el tráfico de influencias,
las negociaciones incompatibles, la concusión o exacción ilegal, el enriquecimiento ilícito, los balances falsos, de modo tal que esta es una normativa que tiende seguramente a un fortalecimiento de las reglas de prevención de fraude interno y ha puesto a las personas jurídicas en Argentina sobre la conducta de tener unos programas de integridad que le permitan evitar ese tipo de condenas penales. ¿De qué modo? Y estos programas de integridad, que conjuntamente con la devolución del beneficio y con la denuncia espontánea por parte de la empresa pueden evitar las condenas penales, contienen un código de ética o código de conducta para fortalecer los procedimientos internos de denuncia, el aseguramiento de la confidencialidad de esa denuncia, y que permitan una prevención efectiva. También tiene reglas y procedimientos específicos para prevenir los ilícitos, cuando estos se dan en el ámbito de los concursos licitatorios, en las que participan las aseguradoras para asegurar bienes públicos y para dar cobertura a bienes públicos, y la realización de capacitaciones periódicas en ese personal de mandos medios que, como vimos, es el más expuesto al fraude interno. Y esto Perdón, viene de la Javi. mano. Sí, sí. Es que, no se ve la presentación, está también en el título, no está pasando. No está pasando, bueno, ¿desde el comienzo? Sí, Bueno, perdón, ahí está. perdón. No está como presentación. por No, eso no está como presentación, pero vamos a intentar algo. A ver. Dame un segundo más. Pero qué pena no haberlo visto antes. Porque anteriormente probamos y pasaban. Sí, El no problema te es quería ahora. interrumpir, perdón. No, está bien, el problema es ahora. Anda a saber qué hizo la tecnología en el camino. Bueno, lo tendremos que ver así, en modo no presentación, para poder asegurarnos el pase Sí, de si no, las... abajo donde está como la pantallita. Eso es lo que apreté, eso es lo que había apretado. Ustedes ahí, ¿qué filmina están viendo? ¿Ven que pasen las filminas? La 9 vemos, pero no pasa, no va pasando. No pasa, La va a no tener está que ir pasando. cambiando. Bueno, estábamos en esta y yo lo que les quería mencionar en esta, o lo que trataba de hacerles evidente en esta filmina, era la circunstancia de que también la normativa de gobierno corporativo había contribuido a fortalecer como uno de los principios del buen gobierno corporativo en materia de seguros la lucha contra el fraude. Y Argentina en este aspecto, al adherir a los principios de OCDE, tuvo que adecuar su regulación interna para hacer efectivos esos pilares y esos principios, y lo hizo en el año 2018 mediante esta resolución, la resolución número 1119. Voy a intentar pasarlas desde aquí, ustedes me dirán si será factible o no ahora. ¿Pasó la filmina? No, estamos viendo la 9. Bueno. Fabi, Sí. Ahora sí. En el margen superior, presentación con diapositivas, a ver, y modo presentación, a ver, en vez de abajo arriba, de tu... Si no, lo vemos así. Pero en el organizador de... Sí, Ahí arribita, donde está el inicio, insertar diseño, dice presentación con diapositiva. Claro. Aquí. Acá. Arribita, Ahora eso. sí, Arriba, ahora sí. Hay Desde mi presentación computadora. y desde la diapositiva actual. A ver, ustedes me dirán, ¿se sigue viendo? No, pero ¿viste donde dice presentación con diapositivas? Sí, créeme, querida Graciela, que lo apreté.
Pero bueno, Ahí nosotros pasó, lo vemos así, lo vemos así. Ahí Lo importante pasó es el contenido, te seguimos bien igual. la filmina no pasó, ¿no? Estamos en la 10. Bueno, no, mil perdones, Ahí pero sí, créanme. ahí sí pasó a la 11. ¿eh? Ok, sí, pero la pasé yo. La pasé, digamos, saliendo de modo presentación. Mil disculpas, pero no sé qué es lo que está, no está funcionando en esta grabación, ¿no? Bueno, le decía que la resolución 1119 del 2018 incorpora la prevención de fraude como uno de los principios del gobierno corporativo, lo que nos muestra entonces la importancia que adquiere en la actualidad esta temática. Por cierto, uno de los flagelos que en nuestro país es más significativo es el fraude externo, y tiene que ver con, obviamente, con circunstancias de crisis económicas reiteradas que vive nuestro país. Cada vez que las crisis se arrecian, es significativo el aumento de los supuestos de fraude. También la Superintendencia de Seguros de la Nación intentó conducir esta problemática a través de la resolución 38.477, que dispuso que cada aseguradora tenía que tener un manual de procedimientos contra el fraude, responsables capacitados que tuvieran por función llevar registros de fraudes y disponer las acciones tendientes a evitar las conclusiones de fraude, elaboración de memoria de los casos investigados para que lleve el control a la superintendencia de estas acciones, un programa anual de auditoría que tiene por objeto hacer una mejora continua en este programa de lucha contra el fraude, contratación obviamente de personal y capacitación permanente de ese personal en la lucha contra el fraude. También recomendación a los intermediarios y a los efectores externos de la compañía a fin de comprometerlos en la evitación del fraude. Y usted dirá, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad? Y el fraude lo pagamos todos, lo paga la masa de asegurados a través de primas más altas. De allí, entonces, tanto la justificación del control por parte de la autoridad pública acerca del efectivo cumplimiento de las normas de control de evitación de fraude y la de la propia aseguradora, que ve dilapidado buena parte de la prima en pagos de indemnizaciones que no son, que no van a los verdaderos damnificados, sino que van a estos autores de maniobras ilícitas. En Argentina, una de las problemáticas más salientes, y elegí dos relativas a automotores, porque en Argentina el seguro automotor constituye en materia patrimonial uno de los dos aseguramientos obligatorios más importantes. El otro es el de riesgo de trabajo, y entre los dos tienen prácticamente el 60, el 70% de los seguros patrimoniales del país. De modo tal que el robo de ruedas se había constituido prácticamente en el 90% de la siniestralidad en materia justamente de fraude. Y constituían casi el 20% de los casos denunciados de casco. Se hizo una diligencia a través de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, que tomó de estos casos de robo de ruedas de las empresas vinculadas a esa asociación, que son 40 de las más importantes del mercado en materia automotor, durante un año casi 200.000 casos de ruedas. De esos 200.000 casos de ruedas, de robo de ruedas, se derivaron a investigación prácticamente un 19%, esto es casi 38.000 casos, de los cuales aproximadamente hubo unos 15.000 rechazados o desistidos, y esto muestra entonces una tasa de fraude de prácticamente el 40%. Es decir, es un problema de envergadura el fraude en materia automotor. Y vamos a ver que no solo ocurre en materia de ruedas, sino que también ocurre en materia de lesiones.
De los prácticamente 13.5 o hoy 14.5 millones de vehículos expuestos a riesgo, fíjense la incidencia que tiene un siniestro como el de robo de ruedas, que prácticamente era un escándalo, donde cualquiera reclamaba al asegurador como robada ruedas y obtenía digamos, reposición de las ruedas desgastadas. En materia de juicios de lesiones y de juicios de muertes, esto es, de reclamos por daños ocasionados por los vehículos, el stock de juicios del mercado asegurador argentino casi llega a los 200.000 casos. Esto muestra también una incidencia de la litigiosidad en materia de lesiones y muertes que es francamente importante en el país. Y a raíz de lo que se conoce digamos, en la situación de las aseguradoras de otros países, bueno, se realizó una investigación en Argentina sobre este tipo de fraude que en España le denominan genéricamente como fraude carrusel. Esto es una misma persona que realiza pluralidad de reclamos a diversas compañías de seguros, reclamando siempre por las mismas lesiones, inventando el hecho delictivo y obteniendo entonces un lucro significativo. Fíjense que en España, si bien esto es un estudio pre-pandemia, se habían detectado bandas dedicadas a este tipo de fraudes que estaban compuestas por entre 3 y 4 personas, y se multiplicaba a raíz de estos siniestros realizados por estas asociaciones casi 10 veces el de los siniestros individuales comunes. 6 de cada 100 siniestros eran falsos en España. El coste se mide obviamente por millones de euros, y en 5 años se habían detectado no menos de 400 mafias dedicadas a este tipo delictivo. El perfil de defraudador era un hombre joven, un hombre de menos de 25 años, con un estado patrimonial precario, normalmente en paro, sin trabajo, y lo más significativo, lo que les quería llamar la atención, es que en general, en España y también creo que en muchos de nuestros países, existe cierto consenso en que, bueno, este es un fraude menor, robarle al asegurador parece ser un poco Robin Hood, sacarle al que tiene más plata, y entonces no hay tal castigo social como debería haber, como cualquier hipótesis de fraude. No advirtiendo en definitiva que esos hechos ilícitos producen al final un efecto que es que abarca a todo el mercado, y es el aumento de los costos del seguro a raíz del aumento de primas. En nuestro país este fraude carrusel fue advertido, como se señaló con anterioridad a las personas que producían pluralidad de reclamos. Bueno, aquí les traigo un ejemplo, una jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, donde las mismas personas, padre e hijo a la sazón, habían producido una media docena de reclamos contra distintas compañías, en todos los casos reclamando lesiones que decían haber sufrido como conductor y pasajeros de motos o de autos. En todos los casos los siniestros se comprobaron eran falsos. Y lo más significativo de este tipo de fraude es que lo que ocurre es que las mismas personas intervienen en una pluralidad de ilícitos con distintos roles. Son como actores, donde en un caso figuran como demandantes, en el otro son sindicados en cambio como demandados, en un tercero son testigos, en un cuarto son codemandados, y así sucesivamente. Es decir, su rol se repite en una multiplicidad de casos donde el denominador común es habitualmente el mismo abogado que realiza esa pluralidad de reclamos de las que nos daba cuenta Leonardo en un principio. Estos tipos de abogados que hacen demandas masivas o de daños que repiten masivamente, en Argentina tienen la denominación de bolseros o de abogados mayoristas. Involucran normalmente a otros actores,
a veces ocultos en el ardid, como son muchas veces algunos peritos oficiales que magnifican los daños, y en esto son artífices necesarios para la concreción de la estafa. Con todos estos antecedentes, 4 compañías del mercado de seguros en Argentina hicimos una denuncia penal para que se investigaran estos ilícitos, y la Fiscalía, después de 3 años de investigación, logró detectar 6 bandas delictivas, 6 asociaciones ilícitas que trabajaban en la misma jurisdicción, que comprometían a funcionarios judiciales, a peritos mecánicos y a peritos médicos, y esto lo hizo tras reunir nada menos que 549 audios de conversaciones llevadas a cabo entre los artífices de esta maniobra, 549 conversaciones de WhatsApp entre estas personas. Hoy hay más de 20 personas detenidas que están investigadas ahora en una elevación a juicio oral, es decir, para ser juzgados por un tribunal oral, y algunos de los que incluye estos 20 son personal de uno de los juzgados penales que intentaron encontrar la información para aventajar a los investigados con una anticipación de qué era lo que se había reunido en la causa penal como identificación de la maniobra delictiva, y así preparar mejor su defensa. Entre los diversos escuchas que el tribunal vierte en sus resoluciones, rescatamos estas. Una que afecta a un médico, donde el abogado mayorista le dice: mira, tengo otros estudios para traerte, mira, podemos en este caso acompañar un nuevo estudio y entonces incrementar el porcentaje de incapacidad, y bueno, tienen un diálogo coloquial con el perito, de modo tal de hacer un armado que sea suficientemente creíble para que ninguna impugnación que realicen las partes, demandada y citada en garantía, en nuestro caso el asegurador, pueda detraer de ese porcentaje de incapacidad una parte. Y se ponen de acuerdo en ese reparto acerca de qué lesiones se pueden invocar y sostener y qué estudios hacen falta para fundarlos, de modo tal que estaban entre las pruebas reunidas estudios médicos que se duplicaban, triplicaban según la necesidad de presentación en los diversos juicios, y que por supuesto nada tenían que ver con los actores. Este es una escucha también con relación al perito ingeniero mecánico, donde hablan de lo mismo, ¿no? Bueno, vos me tenés que hacer una mecánica clara, yo te la apoyo con mi dictamen pericial, y de esa forma nos cubrimos de tener impugnaciones a nuestro informe pericial. Y cualquier duda que tengas me preguntás cómo tenés que invocar el accidente para no tener estas trabas a la hora de la responsabilidad civil, de un diagnóstico de responsabilidad civil que pudiera ser compartido. La mejor admisión de la falsedad de todos los casos que involucraron a esta causa es que en una de las escuchas se lee casi con asombro que se quejan de que una aseguradora no le quería pagar el único siniestro real que habían impetrado. El resto eran todos falsos. Se trataba de una de estos abogados que componían una de las 6 bandas de asociación ilícita. Tenían una terminología propia, las trompas eran los autos que usaban como autos causantes del supuesto accidente que no existía. Por supuesto que a los actores los llamaban, o damnificados los llamaban carpetas. A estas personas las desvinculaban con un pago cuando concurrían a la etapa previa al juicio, que se denomina mediación, o cuando concurrían a la etapa pericial, con una suma fija, es decir, que la indemnización del daño no iba a las víctimas, sino que iba a los integrantes de estas bandas, cuyos personajes estaban integrados por los abogados mayoristas, por los que se denominan punteros, que son los que traen a la gente porque encontraron un auto
que tenía una pequeña marca y podía ser utilizado como causante de un siniestro, que traigan a los actores que por unos pesos, por unos pocos pesos, por concurrir a una audiencia de mediación o a una realización médica, se les prestaban su nombre y su DNI para la concreción de la maniobra ilícita, y conexiones lamentablemente con algún funcionario de los juzgados en los que tramitaban estas causas, que facilitaba digamos, el proceso, de modo tal de sacar las resoluciones rápidamente, de hacer los mejores números en materia indemnizatoria para que esos casos tuvieran las mejores indemnizaciones, y en definitiva, es decir, armar un circuito que permitiera una rápida gestión para obtener dinero en forma, obviamente, fraudulenta. Incluía algún tipo de gestión ante los funcionarios judiciales de mayor rango, los jueces, para que sacaran algunos casos más rápidos que otros. Siempre que entraba uno de estos casos al tribunal, había una persona ahí adentro que le ponía este expediente en primer orden en la pila al juez. Y desde esta causa, las compañías de seguros hemos identificado algunos indicadores de este tipo de fraude que nos sirven para hacer detecciones tempranas. Hemos, a partir de esta causa, introducido muchas de nosotras herramientas de tecnología, de automatización de procesos, que permite la búsqueda de las repitencias de las personas, tanto en cualquiera de esos roles de los que venimos hablando, y que pone el acento cuando hay denuncia telefónica, cuando no hay intervención de los jueces penales o de las ambulancias, cuando la mecánica accidental da claramente siempre una responsabilidad del asegurado, que además se repite en la mecánica, porque hasta empleaban los mismos croquis para reseñar cómo había sido el evento dañoso, ausencias de daños al rodado supuestamente causante del accidente, incomparecencia tanto al proceso de mediación como al juicio, y en definitiva una serie de ardides que, con un sistema de inteligencia artificial que permita búsqueda de datos masivos, es posible hoy detectar con una especie de checklist que hacemos quienes nos dedicamos a siniestros en materia de automotores, y que permite entonces hoy hacer que esta causa sea una de las muchas que en los últimos años se han reclamado judicialmente, y en las que se han detectado este tipo de bandas que actúan en materia de fraude. Espero con esto haberles dado un panorama y haber cumplido más o menos en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. La verdad es muy interesante todo el trabajo que hacen y todas las investigaciones, y bueno, y el trabajo en equipo, que es fundamental. Bueno, ahora sí pasamos a Pablo, así no demoramos. Muchas gracias, Flor. Enhorabuena a los ponentes previos a mí. Ya como lo dijeron Leo y Fabiana, yo quiero hablar del otro lado del fraude, ¿no? Y para completar los 360 grados. Porque a la postre, no solamente son los asegurados los que cometen actos que a través de maquinaciones y engaños provocan un lucro indebido. También, como todos los que me han precedido, tendré que ser muy casuístico. No creo que podamos hablar de fraude en seguros en temas globales, ¿no? Tenemos que meternos, al menos es lo que he estado oyendo, y es lo que a mí me pasó cuando traté de preparar esta charla. Y por cierto, Flor, muchísimas gracias por la invitación, a Nora y a Boris por cómo dirigen este grupo de trabajo. Y si sigues por ahí, Luis, también por la nueva presidencia. Enhorabuena. A ver, en 2011, Felipe Aguirre me invitó a colaborar para la revista de Responsabilidad Civil de la UBA. Y me enfoqué a este tema, porque además llevo años molestándome profundamente cómo
muchas aseguradoras, no todas, desde luego, pero muchas aseguradoras abusan de los asegurados en detalles que a la postre no vienen siendo detalles, porque la sumatoria genera un cúmulo interesante de dinero. Y voy a empezar con el tema de las casuísticas y a tratar de hacerlo muy breve porque sé que ya estamos atrasados en el tiempo. Me preocupan, por ejemplo, desde la parte alta del seguro, y con ello me refiero al reaseguro. Todos sabemos que a través de las cláusulas de los contratos de reaseguro, de follow de fortune and follow the settlements, se provoca o se intentaba originalmente que la reaseguradora siguiera la suerte de la aseguradora, que la reaseguradora siguiera la suerte de la aseguradora. Sin embargo, esto ha ido variando y en mi experiencia aquí en México, no es extraño encontrarte que la aseguradora está dispuesta a pagar y sin embargo que la reaseguradora no. Y eso provoca que en muchas ocasiones no paguen las aseguradoras en función a limitaciones o a delimitaciones de riesgo que no contienen los contratos de seguro, pero que sí los contienen los de reaseguro. Ese primer ejemplo que pongo me incomoda profundamente porque entonces las cláusulas de las que hablaba hace un momento cambian radicalmente de naturaleza. Ya no se trata de que la reaseguradora siga la suerte de la aseguradora, sino que ahora la aseguradora tiene que obedecer lo que dice la reaseguradora. Si quiere tener el apoyo económico de que ante el pago pueda repetir en contra de la reaseguradora. Esto implica que en muchas ocasiones, insisto, las negociaciones o los simples ajustes de siniestros no sean ni tan lo eficientes que debieran ser, ni tan transparentes como debieran ser. El que yo conozca, y así ha ocurrido a funcionarios de las aseguradoras que en algún momento de tal vez de frustración o de humildad me digan, oye, yo lo pagaba encantado, pero no me deja la reaseguradora. Eso es un claro ejemplo de que se está a través de una maquinación o engaño, en mi opinión, obteniendo un lucro. Porque además recordemos que en un porcentaje altísimo de rechazos que se hacen por parte de las aseguradoras, solamente una fracción de ellos llegan a juicio. Por lo tanto, se están cobrando cantidades de primas como contraprestación a un seguro que nunca se va a cumplir. Otro tema, y ya bajándome a nivel aseguradora, que siempre me ha hecho mucho ruido, es el que todos sabemos que los seguros de daños, estos son resarcitorios, por lo tanto tiene que haber equivalencia entre la suma asegurada y el valor real del bien que se asegura. Pues bien, no conozco un solo caso, a menos que ocurra en los primeros 30 o 40 días el siniestro después del aseguramiento, en que el valor que se paga, o sea, el valor de reposición, sea igual al valor en que se aseguró. Y nunca en mi experiencia de 33 años metido en el mundo de los seguros, me ha tocado que una aseguradora diga, oye, te pago el valor de reposición al momento del siniestro y déjame hago el ajuste de primas correspondientes. Y como me pagaste primas, considerando un valor superior al que hoy tiene el bien asegurado, es evidente que no tendría por qué quedarme con esas primas. Nunca ha ocurrido. Otro ejemplo, y que de hecho me ha tocado asistir a un par de foros y congresos al respecto, en los cuales incluso Marcio, mi querido y entrañable amigo Marcio Malfatti, ha estado conmigo, es el tema de los ajustadores de seguros. ¿Cuántas aseguradoras hay que les pagan por hora a sus ajustadores para que realicen el ajuste correspondiente? Pero les pagan bonos adicionales si obtienen información suficiente para rechazar el siniestro. Esto me parece una absoluta grosería y un actuar profundamente deleznable de algunas aseguradoras. Porque si alguien goza en principio de la cabal confianza del asegurado, es el ajustador que se acerca
a solicitarle información y en principio a cuantificar correctamente el reclamo que se está presentando. Y sin embargo, en ocasiones, no pocas, ese ajustador, abusando de la confianza que el asegurado le otorga, le pide una cantidad de información que lo único que pretende es tener elementos para rechazar el siniestro. Esto, en mi opinión, es también claramente un fraude al asegurado. Vayamos más allá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los casos de los seguros de gastos médicos? Les propongo 3 ideas que a mí me parecen claramente fraudulentas por parte de las aseguradoras. 1. Sumas aseguradas ilimitadas o limitadas. No tiene importancia. Sería más grave con las ilimitadas, pero pasa lo mismo con las limitadas. ¿Cuántas de estos contratos de seguro con sumas aseguradas, insisto, limitadas o ilimitadas, se ven a su vez sublimitadas porque los propios contratos establecen sublímites para cirugías, para atenciones, para medicamentos? Y entonces yo contrato una suma asegurada de 100 millones de pesos, estoy hablando de 5 millones de dólares, pensando que con eso no voy a tener ningún problema en algún padecimiento. Pero, oh, sorpresa, resulta que hay sublímites establecidos en el propio contrato. Y entonces, si necesito una enfermera, está limitado a 30 días de enfermería. Si requiero, por ejemplo, hospitalización, también hay sublímites en ocasiones a dicha hospitalización. En honorarios médicos ni nos metamos, o mejor aún, metémonos. Porque resulta que los honorarios médicos, al menos en México, perdón, y corrijo, todas estas opiniones las vierto en función a mi experiencia en México. Puede no ser similar o igual en sus países. Los honorarios médicos siempre están limitados a tabuladores. Tabuladores que con muchísima frecuencia realizan médicos que, como no supieron ser médicos y exitosos en su carrera, lo único que logran hacer es ser dictaminadores o colaboradores de aseguradoras y que en su vida han hecho una intervención quirúrgica. Si bien se pide opinión, y lo digo con conocimiento de causa, a médicos para establecer los montos a pagar como honorarios médicos, la realidad de las cosas es que la gran mayoría de ellos son de burla. Operaciones que podrían costar, no sé, $15,000, estos personajes que, insisto, en su amplísima mayoría nunca han ejercido siquiera la medicina, los cotizan en $1,000 o en $1,500, lo cual provoca que, en mi opinión, los seguros de gastos médicos ya no son seguros de gastos médicos, ahora son seguros de ayudita para cubrir alguno de los gastos médicos. Piensen, por favor, en cómo funcionaban los seguros de gastos médicos hace 15 o 20 años. Yo entraba al hospital y me despreocupaba. Tenía como obligación pagar mi deducible y mi coaseguro. Y no me cubrían también, por ejemplo, los que eran desechables, ¿no? Todos los plásticos que les dan a uno a la entrada al hospital o durante la estancia en el hospital. Hoy literalmente tiene que uno que preguntar a los médicos si son de red o si no son de red. Y con esto hago rápidamente una ampliación. En México, muchísimas aseguradoras, tanto en temas de autos como en temas de gastos médicos, suelen realizar convenios con prestadores de servicios. Si estamos hablando de gastos médicos, es con hospitales y o con médicos. Si son seguros de autos, con talleres mecánicos. Eso implica que entonces lo que les pagan a esos profesionales o no profesionales, ¿no? A esos prestadores de servicios, son cuantías muy inferiores a las que un profesional, y más altamente calificado como es el que uno busca en un tema médico, recibiría. Esto ha generado además
lo que se conoce, y que todos ustedes seguramente lo han oído hablar, de la culpa in eligendo y culpa in vigilando, lo cual se han querido tapar las aseguradoras o algunas de ellas diciendo, oye, yo ya no te recomiendo a nadie, simplemente te propongo que hay estos que te pueden servir. Por último, y respecto al tema de los gastos médicos, algo que me parece claramente fraudulento, es la forma en que las empresas de seguros establecen las primas que cobran año con año. En México es de una opacidad realmente penosa. Los contratos de seguros no señalan la forma en que se incrementarán las primas año con año. Y todos nosotros sabemos que en un seguro de gastos médicos, uno se casa con la aseguradora, porque lo peor que puede hacer, y esto es un tema que siempre me ha parecido muy interesante, es cambiar de caballo a la mitad de la carrera. Si yo a los 30 o 40 años, ya con ciertos padecimientos ocurridos, llámense preexistentes, cambio de aseguradora, esa aseguradora nueva jamás me va a cubrir lo preexistente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy casado con la aseguradora de gastos médicos con la que inicié, so pena de que si cambio en el camino de aseguradora, la nueva aseguradora no me cubrirá lo que ya me había pasado antes de la celebración del contrato de seguro de gastos médicos con la nueva. Y desde luego la antigua aseguradora seguramente pagará lo que establezca el propio contrato, que en México suelen ser 730 días o 2 años. En México, la forma en que se establecen las primas, que son las contraprestaciones a pagar por el asegurado, por la cobertura, insisto, son casi nulas. No hay ninguna claridad al respecto y se establecen en forma anual a como se le da la gana a la mayoría de las aseguradoras. Y esto puede implicar, como en mi caso, que en 6 años me hayan subido el 602% de las primas. En 6 años me subieron las primas de mi seguro de gastos médicos el 602%, sin que lo establezca el contrato de seguro. En fin, por último, les quiero poner un ejemplo del que platiqué hoy en la mañana, porque hoy tuve ese asunto. Y me dirán ustedes si puede ser considerado o no fraude por parte de la aseguradora. Una empresa de seguros cuyo principal ramo es el seguro de responsabilidad civil, ante la petición de un contratista de que le expida y le proteja la responsabilidad civil, expide un contrato de responsabilidad civil contratista, señalándose en el propio contrato que la obra a construir está en determinada ubicación y metido entre las 38 exclusiones se incluye el que no se cubrirán los daños ocasionados al contratante. Y hoy, conversando con el director jurídico de dicha aseguradora y con el director de siniestros, me compartían su punto de vista. No, es que eso es un seguro de responsabilidad civil. Que no, perdóname. Un seguro de responsabilidad civil general es el que cubre los daños a cualquier tercero. Pero si tú contratas un seguro de responsabilidad civil contratista y no te metes a analizar, como no lo hace el contratante, que suele no tener ni siquiera conocimiento del clausulado, que dentro de él se encuentra expresamente excluidos los daños provocados a él, no me parece que sea una actuación del todo honesta por parte de la empresa de seguros. Podría aquí alargar unos minutos más, pero ya agoté mi tiempo y por lo tanto simplemente les dejo estos como otros ejemplos en donde me parece que la autorregulación y el hablar de fraude en seguros como si las aseguradoras siempre fueran las hermanitas de la caridad a las que hay que proteger, me parece que es muy parcial la visión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Por eso hicimos una visión 360 y te invitamos a vos, y lo tenemos a Boris dentro de nuestro grupo de trabajo, que también tiene una visión
desde otro punto de vista, creo que todos al final pensamos lo mismo, o sea, más allá de que el fraude sea cometido por uno o por otros, la idea es que no exista y exterminarlo de los dos lados, ¿no es cierto? Un minuto más, perdón por, no quiero demorarme más, pero Dicla López está acá con nosotros y tiene una invitación para hacernos al Congreso y después los minutitos que nos queden vamos a ver si abrimos el debate, estamos medio justo de tiempo. Dicla, ¿estás ahí? No sé si está. Sí, por aquí estoy. Buena, Dicla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy aquí de parte de CES Internacional y el Buró Coordinador de Riesgos Asegurados, COPADES, el Congreso Panamericano de Delitos sobre Delitos en Seguro, no de delitos, sino sobre. Y estamos en esta tarde también acompañándoles en esta jornada que tienen contra el fraude en seguros. Y de verdad que los felicito por todo lo que están haciendo en estas funciones. Precisamente a Florencia Mangialarghi, damos muchas gracias por esta oportunidad de habernos invitado y también estamos muy orgullosos de poder tenerla con nosotros en este congreso que vamos a tener aquí en la ciudad de El Salvador. Y para esto, que va a ser del 3, bueno, inicia el día 3 con lo que es la actividad de bienvenida, una cena de bienvenida, y también vamos a estar compartiendo jueves 4, el día 5 y el día 6 de la siguiente semana. Y nos gustaría muchísimo poder otorgarles al Comité contra el Fraude en Seguros 3 becas para este evento, 3 becas para los que quieran asistir a El Salvador y estar con nosotros aquí en esa semana, para que entonces ustedes puedan aprovechar también de parte del comité de SILA y también AIDA y puedan estar aquí con nosotros. Este congreso va a tratar muchísimo parte de los temas que ustedes han estado viendo en esta tarde, puesto que vamos a estar viendo también cómo se utiliza la inteligencia artificial actualmente para controlar y contrarrestar estos delitos en seguros, cómo las aseguradoras están también teniendo muchísimos retos para poder ponerse a la vanguardia con estas actualizaciones que nosotros estamos teniendo. Muchísimas cosas que están cambiando, ¿verdad? Y que realmente son cosas que nosotros a diario las vemos de una forma muy regular y de una forma muy tradicional. Sin embargo, ahora mismo se están viendo cosas muy diferentes. Vamos a trabajar también con todo lo que tiene que ver con los criptoactivos, cómo están afectando también el hecho del aumento en los delitos en las aseguradoras, como también muchas personas están utilizando en los medios de internet, en los medios de todo lo que tiene que ver con estos criptoactivos para hacer fraudes a las aseguradoras. Igualmente la firma digital y todo eso, lo que está ocasionando muchas veces que pues no se puedan tener los controles necesarios para poder evitar y minimizar los costos por estos fraudes que estamos viendo en las aseguradoras. Así que están invitados del 3 al 7 de este mes en El Salvador, Hotel Real Intercontinental de San Salvador, y estaremos poniendo nuestros datos en el WhatsApp, bueno, en el WhatsApp no, en el chat que tenemos aquí. Luisa estará poniendo nuestros datos para que los que estén interesados en esas becas que estamos ofreciéndoles al comité o de parte del comité puedan escribirnos y ahí entonces puedan aprovechar esta oportunidad de acompañar a la licenciada Florencia, quien nos acompaña también esta tarde, quien está aquí y que va a estar con nosotros. El correo, pueden inscribirnos al correo info@cesinternacional.com, que ya está escrito aquí en el chat, y también pueden dirigirse a mi teléfono, que es el 809, siempre con el 1 delante, 809-756-3753. También la licenciada Florencia o la licenciada Nora les puede pasar mi contacto
y ahí entonces podemos darle todos los detalles. Pueden pasarnos su correo electrónico para enviarle todos los detalles de la beca. La beca incluye todo lo que tiene que ver con la inscripción al evento, o sea que ustedes solamente tendrían que pagar su boleto y su estadía o su paquete de hospedaje aquí en la ciudad de San Salvador por 4 noches. Entonces, dentro de lo que es el congreso, van a tener también incluido los almuerzos y cenas, y también van a tener incluido un city tour, que como parte de todo lo que es el evento como tal, también vamos a hacer el recorrido por San Salvador. Así que los que no conocen San Salvador se pueden animar a acompañarnos en esta actividad que tenemos la próxima semana. Será un gusto para nosotros. Igual también queremos informarles que vamos a tener inscripción online con una cuota especial para los miembros de SILA y AIDA por $250. O sea, que los que no nos puedan acompañar físicamente aquí, pues estaremos ofreciendo esta cuota especial que sería el costo de $250. También estaríamos mandándoles un link de pago y un link de inscripción para que puedan aprovechar también ese precio, ese costo bastante importante, bastante relevante. Es más o menos como el 60% de descuento. Así que estaremos con ustedes y los esperamos. Es un gusto y muy agradecida con la dirección del comité de SILA y también AIDA. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Dikla. Bueno, están todos formalmente invitados, los que quieran ir a El Salvador, así que bueno, va a ser muy interesante también. Bueno, acá tenemos algunas preguntas en el chat que vamos a hacer rápidamente, pues ya no tenemos prácticamente tiempo. Nos decían... Quisiera consultar al doctor Betancourt cómo funciona el Registro Nacional de Siniestros, si el mismo es nutrido por el poder policial, el judicial o en su caso por las aseguradoras. No, esas informaciones son inherentes directamente a las aseguradoras. FENASEG es quien las administra y no están correlacionadas con ente público oficial como las policías. Es separado. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, quisiera preguntar si el rastreo inicia en el momento que reportan el hurto o es un monitoreo constante. Las tecnologías que nosotros utilizamos en nuestra empresa permiten buscar informaciones pasadas, lo que llamamos trazabilidad. Por eso la investigación es tan importante, saber las posiciones anteriores al siniestro. Y con eso conseguimos determinar algunas situaciones que son irregulares o confirmación de que realmente ese robo sí aconteció, ese fato, como decimos aquí, fue ejecutado realmente. Entonces, sí tienen la posibilidad de verificar informaciones anteriores. Existe también el tema de sigilo de información, que dentro de los contratos de prestación de servicios para con nuestros clientes, esa información fica restricta al momento de sermos avisados en el caso del siniestro o por requerimiento judicial, en el caso de que algún órgano competente nos solicite por algún tipo de investigación específica. Por ejemplo, tema de narcotráfico, para saber la trazabilidad de un vehículo que puede estar siendo usado para transporte de drogas, algo así. Claro, está bien. Bueno, después otra pregunta que dice, al final de la investigación, ¿el siniestro se rechaza y cuál es la causal? En el caso en las investigaciones que hacemos aquí directamente en la empresa, nosotros que estamos haciendo es un relatorio de sindicancia con algunas evidencias que pueden finalizar en una recusa de siniestro. Más cabe a la aseguradora por intermedio del departamento jurídico determinar eso exactamente. Entonces, lo que hacemos nosotros como empresa privada es dar los indicios. Está bien, muchas gracias, Carlos. Nos quedan 5 minutos más. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si Marcio se quiere pelear con Pablo. Yo quería aprovechar, si me permitís, Florencia, para invitarlos a la próxima reunión de los grupos de trabajo del SILA,
que se va a realizar el día 9 de mayo por esta misma plataforma. Así que estén atentos a las redes, que les enviaremos nuevamente la cita para darle continuidad a estos encuentros SILA. Muchas gracias. ¿Cuál es la próxima reunión? ¿De qué La tema? próxima reunión versa sobre el grupo de trabajo de seguros de personas y van a intentar encontrar un concepto, una determinación del riesgo de incapacidad total y permanente. Así que ese es un poco el objeto de la reunión que tendremos el día 9 de mayo. Bueno, perfecto. Acá estaremos todos, entonces. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o algo. Perdón que estamos medio cortos de tiempo, pero bueno, si quieren algún comentario más tenemos para hacer, y si no ya damos por terminada. Pensé que alguien había... No, solo levantado. un comentario. Muy buena Sí. la presentación, la verdad lo felicito. Muy interesante. Y esto quedó grabado, ¿no? Sí, está grabado. Después me van a ¿Dónde pasar lo van a subir? Después Acoldece nos manda un link para que nosotros podamos ingresar bárbaro. al canal de YouTube, pero de todas maneras es privado, así que nos tienen que dar como un permiso para ingresar. Bueno, bárbaro. Bueno, no, más que nada, muchas gracias y realmente un lujo las presentaciones, se lo felicito. Yo puedo, dejo el link, pero si ustedes me autorizan lo puedo dejar público. Lo hago privado, pues por lo que es del SILA, entonces no sé qué tan abierto puede hacer pero si ustedes lo autorizan puede quedar colgado como público en el canal. Andreita, eso queda en el canal de YouTube, ¿cierto? Sí, pero queda en el de Acoldece. Entonces, si lo autorizan, lo puedo dejar público. Yo generalmente lo dejo privado, pues para que solamente las personas que solicitan el link puedan ingresar. Si los expositores están de acuerdo, lo dejamos público. Tendríamos que ver, no sé, Carlos. No, por mí no tiene problema. Las informaciones están ahí, no son relevantes y se pueden publicar sin problema. Ok. Pablo. Ningún problema. Bueno, nos faltaría preguntarle a Leonardo, pero después le preguntamos y te confirmo, Andrea. Perfecto. Porque ahora Leonardo se tuvo que ir por cuestiones personales, le dejó saludos a todos y bueno, se tuvo que retirar. Quedo atenta. Así que, bueno, damos por finalizada hoy la reunión y bueno, esperemos que la próxima poder debatir un poco más, pero bueno, estamos a disposición para lo que necesiten y bueno, les agradecemos a todos, a los expositores por las excelentes disertaciones y a todos los que nos acompañaron, porque la verdad que es muy importante para nosotros que todos estén acá con nosotros. Así que bueno, les agradecemos mucho y nos vemos el 9 de mayo. Chao, gracias, qué bueno verlos. Gracias, un abrazo. Saludos. Chao, gracias. Chao. Beso a todos. Chao, un abrazo a Saludos. todos. Gracias.